Pues sabéis que esta legislatura va a ser la legislatura de la mayoría absoluta, una mayoría absoluta que esperamos que no se atice como un rodillo apisonador sobre las iniciativas de la oposición, y esperamos que haya entendimiento, aunque lo cierto es que la legislatura anterior, sin tener mayoría absoluta, a nuestro grupo parlamentario le fueron vetadas cerca de 8 leyes. Y deciros que yo creo que los retos que tiene este Gobierno por delante, pues el primero es el empleo, y no solo la generación de empleo, sino empleo de calidad, que haga que la gente tenga oportunidades aquí en Extremadura y no tengan que marcharse, y que además otro gran reto es entender toda la potencialidad que tiene Extremadura para poder poner en marcha un modelo productivo con acento extremeño que valore nuestros recursos, que valore también nuestro medio ambiente y que entienda que podemos ser punta de lanza de un modelo productivo basado en la transición ecológica y no vagón de cola de otro tipo de propuestas y modelos que nada tienen que ver con Extremadura y que daría igual implantarlos en Extremadura que en Alcorcón, que en la Comunidad Valenciana. También creemos que es la legislatura de la igualdad.